vamos a tratar el tema, ¿por qué no damos fruto? ¿Cuál es la razón? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis. Amén. Siéntese. ¿Cuál es la razón por la cual no damos frutos? Esta semana estuvo hablando prácticamente todas las cosas acerca de llevar fruto. El martes ganó Jorge, basado precisamente. El jueves escuchamos otro. Y para esta mañana, la mayoría de las todas están enfocando el tema en este. Aunque este tema de por qué no damos fruto era para el. Pero como me ha parecido tan interesante ampliarlo un poco, lo he traído para que lo miremos esta mañana, todo lo que nosotros como que nos evaluemos, como que meditemos en esto, porque el objetivo es mejorar. Siempre hay un propósito en las enseñanzas de que cada día nosotros seamos mejores y podamos estar preparados para el día del arrebatamiento. ¿Cuántos quieren viajar con Cristo? Bueno, entonces hay que estar muy atentos a la palabra de Dios. Quiero hacer una aclaración. Hay dos clases de fruto. Tenemos el fruto del Espíritu, del cual hace mención la Biblia en Gálatas capítulo 5, verso 22 y el verso 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, danza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, esta primera parte tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. Esto tiene que ver con el proceso de lo que el Espíritu Santo hace antes, en y después. Cuando el Espíritu Santo usa a una persona para hablarle a otra, cuando la persona se ubica y cree, que la Biblia dice, Señor, y lo que hay después de la entrega al Señor, que es el resultado, que es de lo que ha hecho la vida nueva.
esta segunda parte tiene varias características. Entre ellas está, por ejemplo, lo que tiene que ver eh, con los que llevan fruto. Vamos a mirar la segunda parte del el fruto de nuestro trabajo. El fruto del Espíritu Santo es una parte y el fruto que nosotros damos como servidores, como el resultado del trabajo. Esto lo encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versos 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, cera, heno, asca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo se salvo, aunque así. O sea, aquí no se pierde. Pero es bueno no aparecer con las manos. Segunda Corintios capítulo 5, verso 10, la escritura nos dice que es necesario que todos nosotros, creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hayamos hecho, sea bueno o malo. Cuando dice malo no tiene nada que ver con el pecado. Bueno o malo mientras estábamos en el cuerpo. Es decir, cada uno de nosotros somos llamados para dar fruto. Y es aquí donde podemos encajar con este tema, aunque hay algo que explicar aquí. Y lo vamos a hacer más adelante. ¿Por qué no miramos el contexto de este pasaje? Todo esto comienza en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, donde el Señor se reúne con sus discípulos en el aposento alto. En esa reunión que él tuvo, que es del capítulo 12 hasta el capítulo 18 del Evangelio de Juan, es todo lo que está relacionado con la noche en que Jesús fue tomado preso. Los otros evangelios no hacen mención de este momento, por ejemplo, del capítulo 15 y del capítulo 16. No hace mención, solamente hace mención de la Santa Cena, o sea, la noche en que Jesús cenó con sus discípulos. Pero aquí pasó algo muy grande, porque no solamente hubo una cena, sino que Jesús reveló, hermano, hizo unas revelaciones extraordinarias a sus discípulos. Entre ellos está, por ejemplo, el capítulo 14, donde el Señor les dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Allí está la promesa ya de que si se escucha la palabra, que si se guarda la ley del Señor, entonces Dios vendría a morar en el corazón del hombre. Y luego ya sigue el capítulo 15, que es donde está esta hermosa parábola, y luego el capítulo 16, donde está la promesa del Espíritu Santo. Luego el capítulo 17, donde está la oración intercesora que el Señor Jesucristo hace. Esa es la oración final que el Señor hace por sus discípulos. Y entre otras cosas, Él dice: Padre, no solamente te pido por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Gloria al Señor. Para que ellos sean uno, así como tú y yo, Padre, somos
uno. Él ruega que seamos perfectos en unidad. Alabanzas al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Entonces era un momento para el Señor Jesús, era un momento crucial. Era, digamos, uno de los momentos más críticos que estaba viviendo el Señor Jesucristo. Porque estaba enfrentándose a una cantidad de pensamientos que él tiene. Porque, como sabemos, el Hijo de Dios estaba a punto de ser asesinado. Él había venido a salvar al mundo, porque eso lo declara en el Evangelio de Juan claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el capítulo 6, que es muy profundo, cuando nos habla acerca de cómo alimentarnos y con qué alimentarnos para que tengamos vida permanente en él, la vida eterna. Entonces, iba a caer en las manos de los hombres. Entonces, todo lo que tenía que enfrentar a partir de ese momento era una situación bastante terrible. Él estaba analizando su destino, que a pesar de que él vino a salvarnos, sin embargo, esa noche un discípulo estaba en el proceso de traicionarlo. Recordemos que allí en esa cena, el Señor le dio el pan mojado. ¿A quién fue? A Judas. Y le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Entonces, él fue a hacer lo que tenía que hacer porque ya estaba predestinado. Entonces, iba a ser traicionado por uno de sus propios discípulos y esa noche estaba sucediendo esto. En segundo lugar, el líder de los discípulos. ¿Cuál era el que se consideraba como líder de los discípulos? Pedro. Lo iba a negar 3 veces y no solamente lo iba a negar, sino que bajo maldición lo iba a hacer. Yo no conozco a tal hombre. Tercero, los otros discípulos iban a huir y lo iban a abandonar. Eso lo sabía él. Cuarto, luego estaba el mundo, el conjunto de hombres y mujeres que lo rechazaban, que no querían nada que ver con él. Quinto, los extremistas religiosos que firmemente profesaban conocer a Dios y vivir para Dios, pero no lo era. Los escribas, los fariseos, el pueblo de Israel. Y como último, y los extremistas religiosos que no tenían apego. Es decir, que no les importaba nada lo relacionado con el Señor Jesús. De manera que todo eso estaba en su mente. No era un momento fácil. Y saber que de allí pasó al Getsemaní, donde fueron sus momentos agónicos más difíciles, donde él oró y en su oración, que fue tan intensa la presión, la carga, la angustia que él sentía, que él sudó y su sudor eran como gotas de sangre. El sufrimiento del Señor era algo indescriptible. Y que él tenía que pasar por ahí. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que es muy posible, según la escritura ahí, mientras hablaba con ellos, es muy posible que haya recordado las veces que su padre habló por medio de los profetas al pueblo de Israel acerca de la vid. Porque no es la primera vez que en la Biblia se registra esto. Por ejemplo, en el Salmo 80,
verso 8 al 11. Hay una referencia cuando dice, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Y está hablando precisamente de una vid que cubrió la tierra, hablando de Israel. Israel para Dios era como una vid. Y esto lo podemos ver una vez más en el libro de Isaías, capítulo 5, del verso 1 al 7, cuando la escritura dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer por mi viña que yo no haya hecho por ella? ¿Cómo esperaba que yo diese uvas, y ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, he aquí vileza; justicia, he aquí clamor. Entonces, todas estas cosas podían pasar, y aunque los otros evangelios no hacen mención, solamente en el capítulo 23 del evangelio de Mateo, en sus últimos versículos, hay un lamento de Jesús sobre Jerusalén que tiene que ver con esa misma noche. Y él dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a cuantos te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? ¿Cuántas cosas quiso el Señor hacer a favor de su pueblo? En este pasaje que nos toca, encontramos algo así como un resumen de todos estos acontecimientos. El Señor Jesús está previniendo, porque es de entender que en este momento no existe la iglesia todavía como tal. La iglesia no ha nacido. Está hablando a sus discípulos y les está entregando una enseñanza sobre lo que realmente va a ser la vida cristiana en sí. Cómo sobrevivir, cómo permanecer, cómo dar fruto y fruto en abundancia. Entonces, aquí está tratando con los hombres en general. Allí está Israel. ¿Israel a qué grupo pertenece? Pertenece al mundo. Ellos están en el mundo. A los únicos de los que él dijo que no eran del mundo, les dijo a sus discípulos en sí. Y él les dijo, ustedes no son del mundo. ¿Por qué? Porque ya los había adoctrinado, ya ellos habían pasado por una experiencia, ya era todo diferente. Entonces, ustedes no son del mundo, yo tampoco soy del mundo. Si el mundo los conociera, entonces los oirían, pero no los oyen porque no son del mundo. Yo tampoco soy del mundo. Estaba en proceso entonces el surgimiento de la iglesia. ¿Cómo iba a ser? ¿Qué iba a pasar? Habla de las promesas que tenían que ver para los creyentes como los grandes juicios.
de aquellos que no permanecerían en la vida, que no permanecerían en él. Tenemos una pequeña división. El pasaje comienza diciendo, yo soy la vid. Pero luego dice, mi padre es el labrador. Y luego dice, y el hombre dice, vosotros sois los pámpanos. Entonces, yo soy la vid y mi padre es el que está trabajando. Él es el labrador. Mi padre es el labrador. Yo soy la viña, él es el que está trabajando la viña. Y de esto nos dice de los pámpanos sin fruto. ¿Qué pasará con ellos? Habla de los pámpanos fructíferos. Habla de los pámpanos separados. Habla de los pámpanos que permanecen y los pámpanos que no permanecen. Entonces, volvemos. Jesús es la vid. Mi padre es el labrador o cultivador o el jardinero. Y los hombres son los pámpanos. Nosotros venimos a ser los pámpanos. ¿Ustedes entienden eso? ¿Qué es un pámpano? Sí, un pámpano es una ramita verde, entre verde y blanca, que nace de la vid. Y ese va en forma como de caracol. Y que se va extendiendo y de allí nace el fruto. Entonces, a veces el pámpano aparece, pero el fruto no. Pero están pegados a la vid. Entonces, Jesús es la verdadera vid. Es la vid genuina, no una vid falsa, fraudulenta. Es lo opuesto a lo fraudulento o a la hipocresía o al engaño, a la simulación. Él es el verdadero. Porque él dijo, yo soy la verdad y soy la vida. Pero lo más maravilloso a través de eso es que Dios es el labrador y está trabajando a través de Cristo. Cristo es así como una herramienta en las manos de Él. Cristo es una herramienta en las manos de Dios. Cuando nosotros tomamos una herramienta, la herramienta hace lo que quiere o uno hace lo que quiere con la herramienta. Y eso fue precisamente lo que dice el Señor. El Señor dijo muchas veces, yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Cuando habla de las obras, dijo, las obras que yo hago, no las hago yo, sino el Padre que está en mí. Entonces, como Dios había prometido venir a salvar la humanidad, eso lo dice Isaías 35, me parece que es el verso 4, cuando él dice, yo mismo iré y lo salvaré. Él no iba a mandar a nadie. Entonces, él estaba en Cristo y Cristo era el medio. Entonces, Cristo es la vida y él es el trabajador. Entonces, él trabaja a través de Cristo. Él es el que cuidadosamente plantó la viña y riega y alimenta la vid. Él es el que ocupa, cuida y vigila la vid y los pámpanos. Él es el que poda y limpia, lava y protege la vid y sus pámpanos. Los hombres son pámpanos. Todos los hombres vienen a ser como pámpanos. Por lo tanto, esto está relacionado con lo que pueda suceder en la relación buena o mala con Cristo.
en eso se va como reduciendo. Todo tiene que ver si realmente, aunque yo estoy en la vid, pero simplemente estoy allí, pero no me estoy alimentando de la vid, sino que tengo simplemente la apariencia de estar en, pero resulta que no lo estoy. Vamos a ver cómo explicamos esto un poquito. Nos habla de los pámpanos que permanecen y creo que nos toca mirar bien el pasaje y quiero que ustedes lo miren a ver hacia dónde se direcciona. Alabanzas al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, recordemos, estos pámpanos no están afuera, están en la vid. ¿Quién es la vid? Cristo es la vid. Aquí está hablando del pueblo de Israel y tiene una aplicación hacia la iglesia. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes recuerdan que en una ocasión iba él con sus discípulos y los discípulos tuvieron hambre. Entonces el Señor vio una higuera y fue a buscar fruto y no encontró. Es decir, tenía hojas, estaba muy bonita y seguramente tenía buenos pámpanos, pero no halló fruto, digámoslo así, para hacer la comparación. Pero no yo, ¿qué le pasó a la higuera? Se secó, ¿cierto? Algo así parecido con la vid. El Señor quiere que la vid produzca fruto, que no solamente tenga pámpano. Yo soy la vid, vosotros sois qué. Pero aparte de los pámpanos, ¿qué más espera? El fruto. La pregunta es, estamos en la vid, pero ¿usted es un pámpano que ha dado fruto o es un pámpano sin fruto? Porque los pámpanos que no dan fruto no son lo suficientemente genuinos y por esa razón, como no son genuinos, no dan fruto. Su profesión es apariencia, es más posesión que profesión, más simulación, más mentira que verdad, más fraude que realidad. Los pámpanos que no dan fruto se convierten en apóstatas, hombres y mujeres que abandonan la fe. En esto hay unas ilustraciones en la Biblia muy bonitas. Tenemos lo que el Señor dice acerca del trigo y la cizaña. El padre de familia con sus trabajadores salió y sembró semilla, buena semilla de trigo. Pero en la noche dice, vino el malo y sembró cizaña. Cuando los siervos fueron a mirar el trabajo, encontraron que en el campo había trigo y había cizaña. Ellos vinieron y le dijeron a su señor, no sembramos trigo porque pues hay cizaña. Él dijo, un enemigo mío vino y la sembró. Los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Él dijo, no. Dejen crecer lo uno y lo otro. Que en el día de la siega, entonces se recogerá la cizaña en manojos, se atará, se arrojará al fuego.
y el trigo será llevado al granero. Con esto nos está dando a entender, juntamente con esta parábola, que personas no convertidas, que personas que aparentan ser, estarán siempre con nosotros. Y que no es tarea de nosotros quitarla. Porque nótese, ¿quién es el que trabaja la vid? El Padre. Exacto. Él es el que trabaja la vid. Entonces, como Él es el hortelano, Él es el que apoda, Él es el que hace todo, entonces, ¿quién es el que puede hacer el trabajo de cortar el pámpano, de separarlo y de limpiar la vid? El Padre. ¿A dónde quedamos nosotros? Dígame, ¿qué autoridad tenemos nosotros para acusar, señalar, murmurar, decir algo de alguien que esté dentro de la congregación? ¿Ah? Ninguno. ¿Por qué? Porque esa tarea es exclusiva de Dios, porque la obra es de Dios. Y Él dice, el reino de los cielos es como el que tira la atarraya en la pesca y luego la recoge. ¿Y luego qué hace con los peces? Los escogen, buenos y malos, dice Él. Entonces, lo bueno queda acá, pero lo malo vuelven y lo tiran a la mar. Los arrojan a la mar. Se habla de la obra del Espíritu Santo y el Señor dice, el que comenzó la obra en vosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, nosotros no tenemos, ni aún como pastores, tenemos la autoridad para descalificar a alguien por los errores que cometa. La parte nuestra, porque lo que dice la Escritura aquí en este pasaje es, vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. A lo cual hace alusión el apóstol Pablo diciendo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende con toda paciencia y doctrina. Porque es a través de la palabra. Si usted escucha la palabra, bienaventurado. Si no la escucha, bueno, eso ya es un asunto que tiene que arreglar con Dios. Pero nosotros no tenemos la autoridad para hacer juicios sobre nadie. Alabanzas al Señor. A su nombre es la gloria. Por eso en este mismo pasaje viene el mandamiento de que nos amemos los unos a los otros. Y en esto conocerán que son mis discípulos, que os améis los unos a los otros. Alabanzas al nombre del Señor. En esto hay muchas cosas que hacer, porque él dice la Biblia que si uno ve al hermano que hizo algo malo, dice, ve y habla con él, estando tú solo, repréndele. Porque él dice, exhortaos los unos a los otros. Claro, tome la palabra y libre al hermano de pecar, libre al hermano de ir al infierno. Porque el que hace volver un alma del error, ¿qué pasará? Salva un alma y ha cubierto multitud de pecados. De manera que esa es la tarea. Alabanzas al Señor. Pero entonces allí están. Juan el apóstol, cuando habla de estas cosas, dice en la primera de Juan, capítulo 2, verso 19, hablando de los pámpanos separados, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros.
Sigamos leyendo algunos versículos más. En Mateo capítulo 13, verso 22, hablando de la semilla, dice, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mateo 13, 22. En Lucas 13, 26 encontramos, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella, no halló. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Algunos se escandalizan, especialmente los que son más nuevos, y algunos que son antiguos que todavía no han podido entender cómo es este trabajo de nuestro Dios a través de Cristo y a través de la iglesia. Porque en este momento, ¿dónde está el Padre? A ver, ¿qué pasó? ¿Dónde está el Padre? Usted tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. ¿Y dónde está Cristo? Igual. Y la operación se sigue. ¿Por qué? Porque ¿quién es Cristo? Vea, parece mentira, pero resulta, y usar este vocablo, no sé si le parece, pero era muy raro, pero resulta que yo soy Cristo. ¿Y por qué soy Cristo? Porque yo soy el cuerpo de Cristo. ¿No es la iglesia el cuerpo de Cristo? Entonces soy Cristo. ¿Y Dios trabaja a través de quién? De Cristo. Y por eso aparece en la Biblia que Él mismo puso en la iglesia, ¿qué? Apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, ¿para qué? Para el perfeccionamiento de los santos, para que estén preparados para la obra del ministerio, de la predicación. Entonces, Dios sigue haciendo la obra a través de Cristo, es la iglesia. La iglesia sigue haciendo la obra y el Espíritu Santo sigue guiándola. Porque esto es una obra de Él. Alabanzas al nombre del Señor. Le damos gloria al Señor. Amén. Entonces, si nosotros dejamos que la palabra de Dios, la palabra predicada a través de los instrumentos escogidos, y hay un momento que es el pastor, hay otro momento que es el asistente, hay otro momento que es alguno de los hermanos que se le ha dado esa responsabilidad. Dios habla a la congregación. Entonces dice el Señor, Dios habiendo hablado en otros tiempos a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a través de ¿quién? ¿Y quiénes son los que están predicando ahora? La iglesia. Claro, con ese conjunto de hombres y mujeres que Dios ha sellado con su Espíritu Santo y los ha preparado para hacer la obra. Pero entonces Él dice, permaneced en mí. O sea, hay que permanecer en la vida. Eso es un requisito. Porque resulta que el Padre va a ir y ¿qué es lo que va a hacer? Él viene, Él es el que le da vida a la vid. Él es el que la limpia. Él va a podar y continuamente está apodando la vid. De manera que cuando Él viene y ve que hay en la vid
que hay pámpanos y no hay frutos y que esa hoja está como amarillosa, que tiene defectos, que tiene ciertas cosas, ¿qué va a hacer el jardinero? Va a podar, va a separar. El pámpano va a ser separado. Dice, cuando se separa, entonces se seca. ¿Y cuál es su final? ¿Cómo queremos permanecer en la vid? ¿Verdecitos, fructíferos, o secos, amarillosos, pálidos? Todo eso depende del acercamiento que yo tenga en la misma vid, que es Cristo. Porque si yo no estoy perfectamente relacionado, Pablo dice acerca del olivo, dice, no son las ramas las que alimentan el olivo, sino el tronco, refiriéndose a Cristo. Entonces, nadie, dice él, separados de mí. Hay que estar en Cristo para que la obra de Dios se realice. Dios nos quiere usar, pero tenemos que estar en Cristo. Si no estamos en Cristo, hermano, como dicen los muchachos, bailas. Mira, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, dice Hebreos capítulo 13 y el verso 12. En segunda de Pedro, capítulo 2, verso 13 al 14 dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas quienes aun mientras comen, ¿con quién? Comen con nosotros, todavía no lo han colocado. Comen con nosotros, con vosotros, se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Dónde se encuentran estas gentes? Allá en el festival de San Juan y San Pedro. ¿O a dónde dice que están? Esa clase de gentes. A ver, el pasaje. Oiga, quienes aún mientras comen con vosotros. Hermano, lamentablemente tenemos que pasar por esa experiencia. Hermano, rostros vemos, corazones no. Y Dios lo que quiere a través de esto es lanzar una amonestación, una seria advertencia para que se adhiera perfectamente a la vid. No sea que venga el hortelano y lo corte, lo separe y no haya esperanza. Eso ya es juicio. Nosotros podemos fingir. Nosotros podemos labrarnos una vida cristiana como nosotros queramos. Y podemos tener una apariencia. Pero en esto, como le corresponde es a Dios, dice el Señor, muchos procurarán entrar y no podrán, porque nunca se han dejado administrar. Nunca han permitido que el Señor, a través de su palabra, los limpie, los forme. Estén listos, preparados para ese gran día. Gloria al Señor. En que el fruto será recogido. Alabanzas al nombre del Señor. Den gloria al Señor. Vea, Dios quitó los pámpanos que no daban fruto
La palabra significa sacar y remover. En relación con la vid, el pámpano es podado, quitado y retirado. Hay una advertencia severa a cada pámpano en la vid para asegurarse de que su profesión es lo suficientemente genuina como para dar fruto. La escritura lo dice por lo menos en dos cosas. Sobre el juicio de los pámpanos que no dan fruto, y no solamente no dan fruto, sino que pecan. Entonces, los pámpanos que no dan fruto y pecan son removidos de la vid y destruidos por el fuego. Está hablando de dos cosas. Uno, el pámpano que no da fruto, pero está en la vid. ¿Qué espera el Señor de cada uno de nosotros? Que demos fruto. ¿A qué se refiere el fruto del Espíritu? ¿Al trabajo? ¿A qué se refiere? Decía al principio que aquí en el momento la iglesia todavía no existe. Está dentro del plan de Dios. Está hablando con sus discípulos, pero está proyectándose. Está haciendo unas advertencias. ¿Cómo es que esto iba a funcionar? ¿Cómo iba a ser a través de los siglos? Entonces Dios dice, yo soy la vid. Mi padre es el labrador y ustedes son los pámpanos. Así que todo pámpano que no da fruto será cortado. Está hablando en primera instancia de, digamos como los colados, digamos los colados. Los que por cualquier situación vinieron a la iglesia y dieron un paso de fe, y como nosotros no conocemos corazones, dieron un paso de fe, se hicieron bautizar, pero nunca se le vio un cambio. Nunca se le vio una actividad. No hay ni un cambio en la parte espiritual, ni hay una actividad que honre a Dios por su trabajo. Porque si usted siembra un árbol de naranjas, ¿qué espera coger? Y si no da, cada quien siembra algo, algo espera. No va a sembrar por sembrar. Si usted compra una hectárea de tierra y siembra café y hay una cantidad de árboles que bonitos, se ven frondosos y florece, ¿usted qué espera? Una cosecha de café. Pero si resulta que floreció, pero no apareció el café. La flor es como el pámpano. Ahí está la flor, o sea, el pámpano. Pero ¿qué espera después de la flor? La pepa, el fruto. Entonces, uno puede aparentar ser un árbol y bonito, bonito, ¿cierto? Y puede hasta florecer. Pero hay una cosa que de pronto, aunque nosotros no buscamos, pero Dios sí lo busca. Dios sí sabe, Dios sí ve, porque a Dios no lo engañamos. De pronto floreció. Uy, qué predicador. Uy, qué hermano tan consagrado. Bueno, hermano, tenemos algo especial, pero es lo que nosotros vemos. Pero ¿qué hay de lo que Dios ve? Porque Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira más allá. Dios mira el corazón. Y allí es donde está el asunto. Hay unos que parecen que no son y resulta que sí son. Y hay otros que parecen ser y no lo son.
Entonces la exhortación de parte del Señor es que permanezcamos en la vid y llevemos fruto. Porque Dios no lo llamó, simplemente lo llamó, lo compró a precio de sangre, simplemente ahí como para tenerlo ahí de bonito. No, Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Si Él nos llamó, nos compró, nos redimió y nos puso aquí en la iglesia, Él espera que nosotros demos fruto. Y si no damos fruto, algo está pasando. Algo sucede. Es simplemente el pámpano, ahí está. Pero ahí viene el hortelano. Y venía a podar. Él viene y limpia la era. ¿Cómo lo hace? A través de la palabra. Se predica la palabra, reciba la palabra. Vosotros limpios sois por la palabra. ¿Con qué limpiar el joven su camino? Con guardar la palabra. Siempre la palabra. Hermano, ame la palabra, viva la palabra. No se pierda un taller, no se pierda un programa de formación. Ame la palabra, porque ella es vida. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Se puede amar muchas cosas porque hay muchas cosas bonitas en la iglesia, pero lo más importante, vosotros limpios sois por la palabra, porque por la palabra Dios le dice dónde o por qué las hojas están amarillosas, que Él está pasando al pámpano solamente a través de la palabra. Y Dios quiere limpiar el pámpano para que dé fruto. Si no nos dejamos limpiar, porque a veces somos como un poquito rebeldes, como que no nos queremos someter y que es que yo no sé, yo soy de acá y yo soy de no sé dónde. Bueno, hermano, aquí no cuenta materialmente lo que somos. Aquí cuenta lo que Dios ha hecho y hemos permitido hacer en nuestra propia vida. Deje que Cristo lo forme. Deje que Cristo lo limpie. Deje que Cristo lo santifique. Deje que Dios haga la obra. Porque note esto, Mateo 3:10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Nótese, da buen fruto, o sea, que sí da fruto, pero fruto malo. A veces uno compra por allí aguacates y se ven bonitos, ¿cierto? Y usted los lleva a la casa y los abre y están negros por dentro. Usted va a la plaza y compra unos plátanos, uy, cómo se ven bonitos, y los lleva a la casa y son unos palos. Entonces, no solamente dar fruto, sino buen fruto. Alabanzas al Señor. Dice la Biblia, Lucas 8:18, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo aquel que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. Y algo más, Hebreos 6:8, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Qué clase de pámpanos somos nosotros? ¿Estamos verdaderamente bien adheridos a la vida? ¿Estamos en Él? Recordemos, no hay condenación para los que están es decir, en la vida. Y todos los muertos o sea, en la vida. Todas esas promesas, ese capítulo es lindísimo.
Lástima que el tiempo a veces no alcanza. Pero de allí nos lleva a esos últimos versículos que se leyeron, que tiene que ver con el amor. Ya como que ya se va pronunciando lo que es el fruto en sí. Y uno de los más grandes es el amor, y de allí el mandamiento. Por lo tanto, amaos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. El verdadero amor. Le dejamos allí el pensamiento. Le dejamos allí la inquietud. Y es tiempo de decirle al Señor, Señor, pruébame, examíname. Yo no quiero ser infructífero. Yo no quiero ser un pámpano candidato al fuego. Yo quiero ser, estar en la vid, permanecer en la vid. Que la savia, la vida de la vid, corra por mí, que soy el pámpano, y que pueda dar ese fruto que le agrade a Dios y que sea útil también para alimentar a otros hermanos. Creo que debemos orar al Señor. Es necesario porque de allí nos lleva a lo que tiene que ver con la promesa. El capítulo 16 del Evangelio de Juan nos lleva ya a la promesa del Espíritu Santo, el cual todos debemos recibir y debemos permanecer en él y debemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Una iglesia guiada por el Espíritu, una vida, un creyente guiado por el Espíritu es un cristiano victorioso. Y es un cristiano que produce fruto. ¿Al cuánto? Al 60, al 30, 60 y 100%. Y buen fruto. Al 30, al 60 y al 100. Da buen fruto. Si alguien considera en esta mañana que su vida no es tan cristalina delante de Dios, pero quiere que Dios, que es el hortelano, el jardinero, el labrador, haga una operación en su vida, haga un trabajo en su vida y quiere pedir oración en esta mañana, yo le invito a que venga para que juntamente con la iglesia le pidamos al Señor para que usted sea ese pámpano que da fruto y buen fruto, y Dios lo limpiará para que lleve más fruto. Porque se da fruto, Él lo limpia para que lleve más fruto. Alabanzas al Señor. El único que hace esa operación es el Señor. Y nos dejamos en sus manos y que Él produzca, como dice la Biblia, de Él es el querer como el hacer por su divina voluntad. Aquí están los pámpanos, los cuales Dios quiere limpiar y limpiar para que den mucho fruto. Alabanzas al nombre del Señor. Pámpanos que quieren pertenecer a la vid, quieren arraigarse en la vid. Alabanzas al Señor. Vamos a hacer una oración por ellos. Que el Señor los ayude a ver los hermanos, compañeros de la junta, para que hagamos oración aquí. Hay unos amigos. La obra siempre la hará Dios, porque esta obra es de Dios. Pámpanos llenos de fruto. Si alguien más quiere venir acá, un hermanos que tengan autoridad y fe para orar por ellos,
Muy bueno rodearlos con nuestra oración para que el Señor los ayude. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. A ver, iglesia, inicie la oración.